Buenísimas tardes, bienvenidos una semana más a este martes Mi Trading de elecciones de martes 5 de noviembre. Llevamos mucho tiempo hablando sobre las elecciones y hoy ya ha llegado el día. Los americanos, los estadounidenses están votando y pronto conoceremos los primeros resultados. Y en mitad de todo esto vamos a intentar arrojar un poquito de luz y entender un poquito más qué es lo que está pasando y cómo podría afectar esto cómo podría afectar que uno u otro candidato salgan elegidos para la evolución de los diferentes mercados. Esto es casi imposible de vaticinar y de anticipar, pero sí que vamos a poner datos encima de la mesa para hacernos una idea de por dónde pueden ir los tiros. Giancarlo Prisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Placer a entrar por fin en la semana más potente del año. Entramos en una semana decisiva y yo decía hace un momento que es complicado de vaticinar, de anticipar cómo podría comportarse el mercado. Y es lo primero que te voy a preguntar. Sí, ¿Cómo mira, podríamos anticipar algo con algún grado de acierto, teniendo en cuenta tantos factores, tantas variables que pueden mover el mercado en los próximos meses? Es muy complicado esto. sí, bueno, en este momento la problemática para mí es el mercado está esperando una serie de datos que son difíciles de vaticinar, ¿no? Es decir, estamos en una situación muy complicada porque esta semana van a entrar una serie de datos brutales, ¿no? En ese aspecto me refiero obviamente también a la reunión de la Reserva Federal, que por esta vez será el jueves. Va a ser una semana alucinante desde un punto de vista propio de volatilidad. Como tal, esta elección será muy importante, en mi opinión, dejará un signo muy fuerte en la economía mundial, en los mercados financieros. Y como tal, veremos, bueno, las encuestas prefiero mucho no comentarla, Alberto, porque siempre tenemos toda serie de cosas que salen. Y, por ejemplo, esta mañana decía que Harris estaba mejor, la tarde cambia. Tú sabes, durante las elecciones hay mucho manipulación mediática, ¿no? Y como tal, asistimos a una serie de situaciones potencialmente complicadas, ¿no? Yo personalmente opino que, bueno, esta es mi opinión, pero claro, para mí Trump ganará con un largo, eh, digamos, un largo espacio. El problema es el reconteo, los votos por correo. Tú sabes que esto ya provocó una serie de problemas la última vez. Y sabemos, por cierto, esto no lo digo yo porque tengo un amigo periodista, pero se hicieron recuento en algún estado y fueron presentados los datos a los jueces federal del 2020 y se veía efectivamente que Trump habría ganado. Y nada, los jueces no quisieron saber nada. No, son cosas públicas que podéis encontrar, ¿eh? No son cosas de, ¿cómo puedo decir?, de complotismo, ¿no? De todas formas, digamos que hay algunas cosas referidas a cómo va la Harris, ¿no? Eh, la Harris tiene alguna ventaja, pero en algunos estados clave está un poco frágil, ¿no? 5 de los 7 estados donde está más fuerte está un poco, tiene un poco, o sea, una batalla entre los dos, digamos así, ¿no? Como tal, pillamos por ejemplo el Michigan, la Pennsylvania, el Wisconsin, eh, tienen ventaja muy pequeña y una pequeña preferencia podría dictar el cambio. Por ejemplo, en Georgia, Arizona, la cosa es aún más incierta. Como tal, podéis ver que la ERI está intentando hacer ese espacio entre los electores del Midwest. Saltamos un momento la encuesta porque entiendo que aquí pueden entrar muchos factores, ¿no? Que mantienen un poco la cosa bajo observación y lo que podemos decir en este momento es que estamos en una situación donde, digamos, los candidatos están haciendo una campaña electoral muy agresiva, ¿no? Por ejemplo, la ERI se está concentrando en los temas como la economía, la sanidad, los derechos civiles. La sanidad quiere hacer una sanidad universal y gratuita. Noble intento, pero no estoy seguro que
la compañía de seguro está muy de acuerdo y la deuda se dispararía. Pero bueno, eso no es una opinión mía, simplemente digo los hechos. Mientras obviamente Trump apunta mucho a la seguridad nacional, la inmigración y la reducción de los impuestos, ¿no? Y están dando batalla a toda costa. Se habla que esta vez vamos a ver muchísima más gente de las otras elecciones. Muchos americanos que también el exterior han ya votado en adelanto. Y como tal, como siempre, eh, depende mucho de la, digamos, de qué clase de, ¿cómo puedo decir? De persona vamos a referir. Si hay mucho más personas que van a votar, podría venir a la Harris que hay más jóvenes que están un poco más, digamos, conectados con ese tipo de realidad, ¿no? Que propone la Harris. Como tal, estamos hablando de la minoría, claro, obviamente mujer de color, eso pilla mucho, obviamente, en términos propios de appeal. Y mientras, por ejemplo, los ancianos, la grande industria, etcétera, vota a Trump. Tenemos también Musk que está a favor de Trump, como sabemos. Hay una bonita batalla. Las temáticas de las elecciones son variadas porque tenemos que tener en cuenta una serie de cosas que son muy, muy importantes a la hora de votar, digamos así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las temáticas que proponen? Intentaré, porque eso, aquí estaremos horas, intentaré ir un poco más al tema, ¿no? Son todo temáticas económicas, sociales, de primera importancia y por los mercados financieros. Empezamos de los impuestos. Trump quiere reducir el impuesto de la renta de la empresa, como hizo en el 2017, favorecer más inversión y más consumo. ¿Ok? También quiere, por ejemplo, de reducir la burocracia, que es un tema también bastante pesado. La Harris quiere hacer extensiones de beneficio fiscal a quien gana menos de 400 mil dólares al año. La visión es de un sistema fiscal más equo. Cada uno tiene que proporcionar lo que puede según su capacidad, ¿no? Y quiere utilizar ese dinero para financiar todos esos programas de instrucciones, sanidades, etcétera. Y esto dice que ayudará mucho a largo plazo. También, pero no se dice que a la señora Harris, no porque quiero ser Alberto malo, ¿no? No quiero hacer la parte del malo, pero quiere hacer un impuesto donde tú cuando inviertes independientemente del flotante tienes que pagar, ganancia o no. Eso la debo profundizar, esa cosa, pero eso asusta, ¿eh? ¿Esto cómo Eh, afectaría a grandes empresas que se endeudan mucho? Sí, pero, ¿sabes? El buyback, aquí hay que ver un momento cómo quiere hacer una cosa de este tipo. Pero bueno, veremos. Comercio. Trump quiere hacer un mínimo aranceles de 10-20% en todas las importaciones. Quiere hacer una política que debe volver toda la producción interior de los Estados Unidos. Con la política de delocalización esto está en línea. La Harris quiere hacer acuerdos comerciales, al contrario. Pero siempre quieren proteger todos los trabajadores americanos. Por el tema de la inmigración, eso también es un tema muy, muy calentito, digamos así. Aquí estamos en una situación un poco particular porque en este momento tenemos muchos problemas porque Trump quiere deportar a todo prácticamente. No es que así resuelve el problema, pero bueno. Imaginamos la agricultura, la construcción, los servicios, que tiene mucha maniobra legal o menos, porque aquí no es todo el mundo es país, no quiero ser malo, pero se reduciría mucho, la economía tendría problemas de mano de obra, ¿no? Luego no sé cómo lo quiere arreglar. Se podría llevar problemas por la competitividad americana. La ERS quiere hacer un flujo más contenido. eh, eh, digamos que quiere sostener una política migratoria más inclusiva que debe contribuir al crecimiento económico. Digamos, la política demócrata típica, ¿no? La energía. Trump quiere hacer quiere volver a tomar los combustibles fósiles, reducir la regulación ambiental, el propio businessman, para reducir los costes de energía. Quiere expandir la producción de petróleo.
y quiere crear una independencia energética. La Harris quiere resolver la crisis climática y quiere más invertir en la energía limpia, ¿no? Solar, etcétera. El tema del déficit es muy grande porque Trump con lo que hace va a subir, obviamente, el déficit de 7,75 trillones de dólares en 10 años, la Harris solo 3,95, pero en cualquier caso la política de Trump crearía problemas por la inflación, es obvio. Con la política fiscal, más estímulo monetario, más dinero, más inflación. La Harris, el problema, lo mejor que yo creo que tiene es más por una cuestión de imagen y de lo que es su capacidad de conectar con los demás líderes mundiales, también esa escalation que se están creando, que no encuentran una solución. Trump lo veía un poquito más favorable a una diplomacia, ¿no? Como tal, sí, un déficit más contenido, más recordamos que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y recordamos que estamos hablando de una de las naciones más endeudadas del mundo. Como tal, recordamos que el bastón de mando lo tienen ellos y, como puedo decir, poco le importa efectivamente si, como puedo decir, si ganan o pierden, quien gana o pierde, se imprime moneda. Eso es un concepto que tiene que ser claro, no cambiará absolutamente nada y la idea es propio de hacer ese tipo de cosas y empujar a toda costa digamos, una política de recupero, digamos, una política donde hay que endeudarse para lanzar la economía. La América puede imprimir todo lo que quiera. Por ahora el dólar sigue el rey eso, y lo seguirá, se cambia. Eso volveremos un día sobre ese tema, porque hay muchas cosas que no son claras. Hablamos de mercado financiero. En la posición de los operadores nos refleja un poco la incertidumbre, ¿no? De esta elección con un mercado que hace arriba y abajo. No tenemos en este momento una situación tan clara. Tenemos un mercado un poco eh, pesado que se mueve arriba y abajo, pero efectivamente notamos propio lo hecho que están esperando. Si hay que hacer el Trump Trade o que hay que implementar una gira que tenga en cuenta propio la situación actual, ¿no? Como tal, em, en este momento las acciones están en un periodo de volatilidad moderada, los inversores se están cubriendo de riesgo. Obviamente, si gana Trump, las acciones de los sectores financieros y las criptodivisas van a beneficiarse. Trump sería un atractor enorme por los retail que seguramente van a comprar a tope de inmediato cripto y acciones por la regulamentación más ajebolada y los costes fiscales. Por ejemplo, también las haciendas del sector energético tradicional, el petróleo y el gas podrían beneficiarse, mientras con la ERIS iremos más con los sectores de energía renovable. eh, digamos, en ese caso, la tecnología limpia, no sé si se dice bien así, política de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Los republicanos con el Congreso, por lo tanto, esperamos un aumento del déficit, un aumento de la inflación, que podría pero tener una penalización en el mercado de bonos y podría influenciar negativamente a los sectores sensibles a los tipos de interés como el sector de utility y real estate. El mercado de bonos es un tema complicado porque los traders están reduciendo la posición larga y están cubriendo los riesgos que son de movimiento extremo. Obviamente los rendimientos a largo plazo de los bonos irían mejor con Trump, porque esa política agresiva fiscal podría ser limitada del Congreso, pero también los rendimientos de los bonos podrían subir porque podría subir la inflación, ¿no? Como tal, con la Iris podremos tener un bono más moderado, ¿no? Que se mantiene un poco más fácil de gestionar. Los mercados de la divisa, obviamente, veremos un aumento de la volatilidad en el euro dólar, hemos visto, peso mexicano, el yuan chino también, son muy vulnerables a la política agresiva de Trump, mientras una ganancia de Iris mantendría una mayor estabilidad, ¿no? Le relaciones comerciales como tal reduce la volatilidad de la principal divisa, favoreciendo a la divisa emergente y obviamente esto no se vería con Trump. La criptodivisa,
Tenéis en cuenta una cosa más, perdóname por la Fed, obviamente tiene que cortar como tal, el dólar se debería mantener bastante débil. En ese aspecto podríamos ver un rápido recupero de la principale divisa contro il dólar, però sería una cosa absolutamente lógica, pero veremos esto a partir del jueves. El mercado de la divisa, obviamente, de la cripto está con un aumento de la volatilidad absolutamente normal. No veo ningún problema en ese aspecto y lo que puedo decir en ese momento es que eh, los inversores están cubriendo un poco de riesgo electoral con las opciones, pero obviamente Trump ya sabemos que es muy favorable a la criptodivisa y los inversores tendrían más favor a utilizar la tecnología blockchain a largo plazo. La Iris quería regulamentar un poco, quiere mantener un poco la estabilidad financiera y la protección de los inversores, pero la cripto en general no tiene ese efecto, no depende del candidato, depende de la liquidez. Si entra liquidez suficiente no habrá problema. Sin duda, pero si sube Trump, podríamos llegar a 100.000 mucho más rápidamente, incluso antes de final del año. Esa era una pregunta, Giancarlo, que te quería hacer precisamente. Todo el Sí. mundo está más o menos de acuerdo en que si gana Trump, las criptos se van a ver favorecidas, pero ¿qué ocurriría si gana Kamala Harris? ¿Va a ser tan dramático? ¿Las criptos se van a desplomar? ¿O tampoco depende tanto efectivamente del candidato que gane como de la Ah, liquidez que haya en ese momento? más que otro, que no es que se va a desplomar, no es que Bitcoin no sube más. A lo mejor se alarga un poco el tiempo de subida. Estamos hablando de un cambio generacional, será más la volatilidad del momento, pero no veo por qué el Bitcoin no deba seguir subiendo. No es que la Kamala ahora viene y bloquea el Bitcoin, o sea, que no lo va a hacer. Estamos hablando de un regulamentar un poco, pero tampoco cambiaría mucho. A lo mejor te llega a 60, 58 y luego vuelve a subir lentamente. Es decir, ahora el problema, como he dicho, il bull run no aún ha empezado. He escrito artículos también en el Periscopio. Si el Bitcoin no llega con una dominance al menos del 70%, que ya está un 60, es decir, llegar a un 90, 100 mil es difícil, que el dinero pasa a la otra cripto. Necesitamos un empuje más. El Bitcoin vive sobre todo de liquidez. Como tal, es necesario que la cosa vaya moviéndose así en ese aspecto. Si no, no va a funcionar. Esto es importantísimo porque si no, no podemos tener realmente una fase de cambio estructural. Esto es importantísimo que quede claro. ¿Ok? Como tal, yo lo que puedo decir en este momento es que no me preocupo mucho por las elecciones, me preocupo ver cuánta liquidez va a entrar, pero con todos esos bancos centrales que cortan, China y Estados Unidos, liquidez que tienen lista los inversores, yo no me preocuparía mucho. Es decir, yo estaría más centrado en unas situaciones donde sería ideal esperar a ver cuánta liquidez entra, porque además en noviembre empiezan los buyback, Alberto, los buyback de la empresa, que es típica, entonces allí entrará aún más liquidez como tal. Yo estoy bastante tranquilo, pues está claro que si sale una guerra civil en Estados Unidos, allí no sé qué va a pasar. Eso es también un riesgo. Como siempre, es siempre un discurso de, como he dicho, cerrar los ojos y esperar. Yo aquí no puedo en absoluto remontar un hecho que en unas situaciones de este tipo no sé cómo explicarlo. En unas situaciones de este tipo no podemos de ninguna forma poder saber exactamente cuándo Bitcoin empieza su fase parabólica. Digamos que falta un poco de tiempo. Yo he hecho toda la analítica, escribiré más artículos sobre el tema. Tenéis que tener mucha paciencia aquí, ¿ok? Y la volatilidad que estáis viendo en el Bitcoin es absolutamente normal, ¿ok? ¿Cuándo tendremos el próximo presidente? Podría ser que esa volatilidad sigue si la pelea entre democrático y republicano crean una ingobernabilidad y es normal, ¿ok? Pero como el Bitcoin ha hecho un nuevo máximo histórico, la pasada semana, el primo paso para la fase final alcista, ¿ok?
Y la política será un poco un ralentizador, ¿me entiendes? Como tal, aquí hay que tener un poco de paciencia, nada más que eso, ¿vale? Ok. Luego ya lo veremos juntos poco a poco. Para Volviendo un par de sí. preguntas, Giancarlo. No sé si quieres seguir hablando de las cripto o porque voy a No, no, preguntar no, sobre el mercado. Vale. por ahora En, no, por ahora no. en cuanto al mercado, un par de preguntas curiosas que te hago como economista, me podrás responder bien. Una es, ¿hasta qué punto depende del presidente de turno que haya en los Estados Unidos para que el mercado marche, siga alcista o se dé la vuelta? Porque en los últimos años, y muchos años, hemos visto un mercado alcista que no ha dependido tanto del presidente como de las decisiones de la Fed, como de la propia pandemia cuando llegó, o de otras noticias macro o geopolíticas, pero no tanto de las decisiones que toma el presidente. ¿Hasta qué punto? Entiendo que sí, que es relevante y que influye, pero ¿hasta qué punto es determinante para el mercado ahora mismo que tengamos o que tengan uno u otro presidente? Allora, in realtà il mercato, si queremos ser sinceros, el mercado le interesa más una situazione di impasse, ¿no? ¿Qué significa impasse? Impasse significa una situazione que crea ingobernabilidad, que crea poca claridad y que en ese caso la empresa puede seguir haciendo su actividad. Sin duda, pero si esta situación se trae más de febrero del año que viene, la cosa no pintaría bien. Es justo que yo esta cosa la digo porque es un problema que tenéis que tener en cuenta, ¿ok? Como tal, yo en esos casos lo único que puedo decir es que el mercado en esos casos no hará mucho peso, a menos que no se llegue a una guerra civil o algo. Pero el peso del candidato es relativo, porque el primer año de cualquier presidente siempre tiene un poco de dificultad, rumbo arriba y abajo. Es algo absolutamente normal, Alberto. El Mm, problema se denota cuando estas situaciones van a tener, por ejemplo, consecuencia política y socioeconómica brutal. Pero aquí estamos hablando de una guerra civil. Recordamos que comunque momento bajista siempre ha habido en cualquier presidente, ¿no? Con Trump tuvimos la pandemia, con Biden tuvimos la caída del 2022, ¿no? Para que yo sea claro en ese aspecto, no hemos tenido aún una situación donde los precios han visto una cambio porque oh, si viene Trump sube, Kamala bajo al revés. No, sin duda con Trump podemos tener un efecto de entusiasmo, sí, pero no, los mercados financieros no bajan o no suben por el tema de las elecciones. Es un tema que pero tendremos que seguir para hacernos una idea si efectivamente podría haber algún cambio socioeconómico. Y esto es importante después de la elección. Pero siguiendo la estadística, sinceramente hablando, nunca he visto grandes problemas. En mi opinión, la problemática puede surgir si por acaso vamos a tener, por ejemplo, una guerra civil. Allí sigue la cosa, estamos hablando de un país sin gobierno, ¿no? Imagínate. Entonces sigue la cosa allí, puede tener malo aspecto, ¿no? Para que tú me entiendas dónde quiero llegar en mm, ese momento. Pero por lo demás, o sea, no cambiaría nada. Es decir, yo lo único que te puedo decir es que en este momento tendremos que tener solamente cuidado con los tiempos de expolio. Yo estaría, porque allí espero que no haya manipulaciones, porque allí la cosa se podía, no creo que Trump esta vez estaría callado, ¿eh? Allí se podía montar problemas, bueno, pero en general no, nunca una elección ha cambiado el mercado financiero. Pues estamos en un mercado alcista, no estamos en un mercado bajista, no fue como Obama, ¿no? En el 2008. Son situaciones un poco distintas, Alberto. eh, Simplemente tratamos de no crear expectativa inútil. Vamos a ver la reacción. Normalmente el mercado oscila en un 1 o 2%, pero yo creo prefiero esperar el jueves para ver qué hace la Fed. Y luego ya veremos un poco la evolución de todo. Te digo la me da, verdad. me da la impresión de que Trump no va a aceptar ningún resultado que no sea ganar. Eso sí que me da la Sí, impresión. Por eso lo sí, tanto, sí, si sí, gana la Kamala, vamos a tener lío para rato, diciéndolo de forma muy simple. sí. Eso es así. Y luego, por otro lado, ya por repreguntarte, por tanto,
¿tú sigues viendo un mercado alcista a largo plazo independientemente del candidato que gobierne finalmente? No, yo prefiero esperar el mes de marzo-abril. Quiero ver las primeras políticas y quiero ver mi personal opinión, una primera seria corrección, no inversión. Corrección debería llegar entre marzo y abril. A partir de allí me hago una idea de la situación, Alberto. Pero hasta Okey. entonces prefiero no, cioè las oscilaciones, los soportes se mantienen, tiene que cambiar proprio todo el posicionamiento general, el sentimiento, ¿saben? Estamos hablando de cosas muy difíciles de gestionar, en mi opinión. El mercato aún è alcista, no ha cambiato nada. Es que mo después de la elección abrimos corto así porque, momento, veremos los resultados, veremos poco a poco, dejamos pasar unos días y luego tendremos todo el tiempo para posicionar. Recordamos que noviembre es el mes más alcista del año, ¿eh? Vamos poco a poco. Bueno, pues, ahí está ese comentario y esa visión, tanto a corto como a medio, a largo plazo, que hemos dejado hoy en el podcast. No sé si quieres comentar algo más, Giancarlo. Yo lo que quiero recordar es, que cada semana Mm, estamos en el Martes Mi Trading con el patrocinio de XM y que además, si queréis podéis entrar en nuestro crucero, pongo el enlace siempre aquí debajo. Nuestro crucero es un lugar de comunidad para traders, para inversores, donde subimos este tipo de contenido, este tipo de vídeos, donde Giancarlo también hace o publica ciertos artículos, donde operamos normalmente o de vez en cuando hacemos operativas, hacemos sesiones explicativas, hacemos todo tipo de seminarios y de contenidos gratuitos. Así que si quieres estar en un sitio pues rodeado de traders, de inversores y en el que primamos, ¿no? Ese valor, ese contenido de valor, puedes entrar gratuitamente, siempre lo va a ser aquí abajo a nuestro crucero para, bueno, pues tener este contenido a tu disposición. Si no has entrado nunca, te va a pedir un usuario y contraseña, pones, bueno, creas tu cuenta con tu mail, ¿no? Y una contraseña y a partir de ahí ya puedes entrar cuando quieras, tanto desde el ordenador de sobremesa, portátil, como desde la aplicación de Circle, ¿vale? Circle, escrito Circle, Circle es una aplicación donde tú entras con ese usuario y contraseña y vas a poder entrar en esta comunidad con todo el contenido. Y también, por último, exacto. quiero decir que si quieres escuchar este podcast porque no lo puedes ver en YouTube, pero lo quieres escuchar haciendo labores diarias, pues puedes buscarlo en Spotify y en Apple Podcast. Ahí tenemos mucha gente que nos sigue cada semana, que no nos ve, Giancarlo, pero que sí que nos escucha. Así que si te planteas esa opción, pues simplemente tienes que buscarnos como Martes Mi Trading en Spotify o en Apple Podcast y ahí estamos. Exacto. Y Instagram, Bueno, mira, ya por decirlo todo, estamos en Instagram, que se llama Alberto Bajo y ahí vamos avisando de todos los contenidos que hacemos, de todas las sesiones especiales, etcétera, y damos más sí. contenido, así que si queréis, pues ahí tenéis el acceso a Instagram. Eso es todo, por mi parte. Nada, Alberto, yo puedo añadir algunas cositas más, pero sinceramente yo no me gusta mucho hablar de esos temas porque son toda hipótesis y es muy difícil saber cómo mover. Yo te puedo decir que por ahora el mercado, los inversores en este momento están diversificando sus posiciones, pero tampoco ellos saben exactamente qué hacer. Te he dicho, te he nombrado ya una marea de sectores. Hay una manera de cobertura en dólar, yen, yuan, peso mexicano, acciones, bonos, se están cubriendo por todas partes, porque el mercado ha llegado súper extenso y es normal. Ya en septiembre no hemos bajado nada, como tú sabes. Me dices cómo esa cosa puede cambiar, ¿no? Es decir, no hemos observado ningún cambio de, de tendencia, ¿sabes? Y como tal, hemos asistido a una presión bajista, alcista brutal. Es normal que ahora el mercado aprovecha la volatilidad antes de las elecciones. Eh, digamos que toda esa incertidumbre crea movimientos raros, pero el mercado tampoco se está moviendo muy bien. Está allí, sube, baja, pero está siempre allí. ¿Qué podemos decir en ese aspecto? El impacto que tendrá elecciones será muy profundo y no tendrá efecto solo en América, sino en todo el mundo. El mercado es preparado por fase de elevada volatilidad, pero porque los operadores se están cubriendo. Así que los operadores, yo creo que tienen la justa capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones, que serán fundamentales para navegar en esto contexto incierto. El resultado será un poco,
digamos que independiente del resultado, tomar decisiones de inversiones antes de la elección es muy arriesgado, ¿ok? Digamos que Trump podría técnicamente subir los riesgos sistémicos, esto sí lo debo decir, porque subiría el déficit de balance, la inflación, y también los bonos de Estado podrían ver un aumento de los yield, ¿no? Como tal, en una situación de este tipo yo opino que hay que tener mucho cuidado porque la cosa podría cambiar rápidamente y sería una situación difícil a gestionar. Como tal, si suben los rendimientos de los bonos de Estado, obviamente la evaluación de las acciones van a empeorar y obviamente también tendríamos una venta también en las acciones. Estos son hipótesis, obviamente, ¿no? Como tal, imaginamos las acciones con duración financiera que necesitan mucho tiempo para ser rentable, como la biotech y el sector tech. El Nasdaq podría subir efecto muy feo. También el aumento de la inflación limitaría los márgenes de ganancia de la empresa, esto lo tenemos que decir. ¿Y qué más? Eh, Tendremos también un efecto negativo en la bolsa, la inflación no tiene que subir. Harris tiene política menos agresiva, más acomodaticia. Podría ser el moderador de los mercados, pero claro, valía de la emotividad, la FOMO, la euforia nacionalista, posición de los operadores, todo puede ser. Como tal, me veo que con Trump tendremos un poco de acciones y cripto que van a subir con el S&P, el Nasdaq, el Dow subirán más, ¿no? Aunque el Russell por la small cap tendríamos un efecto más positivo. Pero se comprarían entre los dos escenarios. Tendremos a lo mejor más títulos green, pero a este punto la única cosa que puedo aconsejar es esperar. Esperamos a ver qué pasa y luego decidiremos qué hacer. Todo lo demás lo podéis leer en cualquier sitio, estadística, pero no quiero ser pesado con esas cosas. Mejor esperar y ya veremos cuando tendremos los datos. Vamos a hacer un podcast digno y con datos a la mano podemos hacer un análisis de escenario más interesante. Fantástico, pues nos quedamos con toda esta información, avalancha de información y de opinión que hemos tenido en el día de hoy, como siempre con esa mirada experta, ¿no?, que nos trae Giancarlo Prisco por aquí y la cual te agradecemos. Muy interesante el periscopio últimamente, Giancarlo, por cierto. Estoy continuamente actualizándome con esos artículos que nos dejas ahí en el periscopio, así que os invitamos a todos a acceder. Simplemente en la descripción dejo siempre el enlace a nuestro crucero y ahí podéis acceder a todos esos contenidos Claro. completamente gratis. Bueno, pues en unas horas empezaremos a Vamos a conocer ver. resultados, así que Giancarlo, vamos a estar muy atentos y la semana que viene tendremos un poquito más de De tiempo chispa. y podremos, ¿no?, pues valorar un poquito más y ver también cómo ha reaccionado esa reacción inmediata y volátil que podemos encontrarnos en el mercado, tanto en los mercados tradicionales como en los mercados cripto. Exacto. Nada más, Giancarlo Prisco, muchas gracias. Hasta la semana A que ti. viene. Seguimos atentos a más contenidos aquí en el canal de YouTube. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros y darle a like, que siempre nos ayuda. Y sobre todo, en el crucero tenemos más contenido para vosotros, si es que así lo deseáis. Que tengáis una fantástica semana. Hasta la semana que viene.